7:26 en Contacto Directo. Hablemos de la situación de los médicos, lo que esperan para el próximo periodo y un balance de lo que ha ocurrido en los últimos 6 años de este gobierno, con una inversión que supera lo que pudieron invertir todos los gobiernos anteriores. Ahora, en cuanto a la calidad del gasto, doctor Alberto Narváez, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Decía, en cuanto a la calidad del gasto, ¿cuál es el balance que usted daría? ¿Se vio reflejada esa inversión en mejoras en remuneraciones a los médicos, en equipamiento de hospitales, una planificación a nivel nacional, no centralizada, con mayor cobertura y atención a los ecuatorianos, que es lo que más importa? Buen día. Buenos días. Nosotros vemos que desgraciadamente esta reforma sanitaria que el país ha experimentado en estos últimos 6 años no ha superado ni cualitativa ni cuantitativamente la reforma que en el periodo de presidente Borja se hizo bajo el ministerio dirigido por el doctor Plutarco Naranjo. Ha sido, a pesar de que se ha llegado al 2.8% de inversión, hay una inversión que no supera lo que dice la Constitución de 4% y ha sido una inversión insuficiente que ha hecho que los principios constitucionales de universalidad, gratuidad, equidad, calidad e integralidad no se cumplan. Y esa es, yo diría, que la calidad del gasto no es adecuada en tema de universalidad. Hay más de 2 a 3 millones de ecuatorianos que tienen un acceso muy limitado a servicios de salud. El impacto de las políticas de salud en términos de reducción de muerte, de egresos, de morbilidad grave ha sido todavía deficiente. Se han reducido las tasas generales, la tasa de reducción es mucho menor que el periodo anterior del 2000 al 2007 y eso hace evidencia de que desgraciadamente la inversión, además de ser insuficiente, ha sido ineficiente. Se ha gastado mucho en remodelar hospitales, pero se ha construido muy pocas camas hospitalarias. El Ecuador tiene un déficit de 3.000 camas, 1.600 en Guayaquil, 400 en la provincia de Los Ríos, 200 en Manabí, 200 en Esmeraldas y así sucesivamente. Y esas brechas no se han cumplido. Ahora, eso revisando algunos temas puntuales de los que usted menciona, por ejemplo, sobre el incremento de la jornada laboral de 6 a 8 horas que se dispuso. Ustedes argumentaban que por encima de las 6 horas existe ya un déficit de atención que podría estar hasta de un 40%. O sea, ¿que ustedes creen que eso está pasando ahora con las 8 horas que se exige para que trabajen también los médicos? ¿O cómo están manejando la carga de los pacientes? El problema es que se incrementó la jornada laboral, pero no se incrementaron desde el 2009-10 los recursos ni la infraestructura sanitaria. Lo que se ha hecho es mucha remodelación, pero no se ha incrementado y eso ha creado una brecha entre recursos y oferta de atención y por eso las cosas no mejoran mayormente. En términos de jornada laboral, nosotros vamos a demostrar en un estudio que vamos a iniciar la otra semana que la situación de salud y vida de los profesionales en general se ha deteriorado mucho porque las condiciones de trabajo siguen siendo deficientes. Las jornadas laborales en algunos casos son muy extensas, con más de 24 a 30 pacientes por día y eso baja no solo la atención de los médicos, sino la calidad de atención y eso está sucediendo ya en muchos lugares. Pero sí hubo mejoras en remuneraciones para médicos, para enfermeras, por ejemplo. No hubo mejoras, porque si a usted le suben de 4 a 8 horas y le incrementan solo el 30% y no le duplican, que era eso no es mejora, eso solo alguien que no sabe multiplicar puede decir esas cosas. Yo creo que hubo mucha propaganda al respecto, pero independientemente de eso, nosotros estamos más preocupados ahora de la calidad de la atención en los servicios, porque hay 40% de unidades de salud del ministerio que no tienen los recursos necesarios y en eso no se ha avanzado mucho a más del déficit de camas, de subcentros y también en lo que es certificación y recertificación de profesionales, es decir, en la capacitación para que los médicos hagan una atención de calidad, para que haya atención e integralidad, no se solo focalice en curación, que es el mayor énfasis que el gobierno ha puesto, descuidando la prevención. Apenas el 25% de las consultas en el país son preventivas y ese es un problema de calidad, de ineficiencia, que es la brecha que en este próximo periodo el gobierno debe
deberá corregir si en realidad lo quieren o ya tienen todos los poderes. Ahora, sobre no hay el quien tema, les haga nada. Sobre el tema de la capacitación de los médicos, algo que preocupa sobre todo cuando un paciente se quiere ir a hacer atender y le dicen es que no contamos con tal especialista, si es que llegara a ocurrir, como ha pasado en ciertas ocasiones. Veamos lo que pasa en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. El director del Hospital Teodoro Maldonado Carbo explica que se crearon nuevas áreas para atender a los pacientes que cada vez llegan en mayor número. Pero, aunque la infraestructura existe, lo que ocasiona el colapso en las citas agendadas vía call center es la falta de médicos especialistas. Nosotros tenemos en este momento alrededor de 30 vacantes especialistas que estamos viendo cómo poderlas llenar. Una falta de especialistas a nivel nacional. De hecho, el motivo de las derivaciones a este hospital de toda la costa es por la falta de especialistas. El director del IES en la provincia, Agustín Ortiz, calcula cuántos médicos hacen falta en Guayas. A más de 300, para poder nosotros dar el servicio con mucha más agilidad. Y esa falta de especialistas en todo el país obliga a pacientes como Dolores Muñoz a viajar desde otros cantones para buscar atención médica. ¿Y en Vinces no lo pueden atender? No hay especialista, pues es medicina general. ¿Esto ocurre en el IES o es en general en el sistema de salud pública y qué generó esta situación? Esto ocurre en todo el sistema de salud. El ministerio reconoce que faltan 6.000 especialistas y los errores cometidos en términos de aumentar la jornada laboral sin aumentar la remuneración hizo que muchos especialistas se vayan del sector público y esa es una de las razones. Lo otro es que las estrategias del gobierno para atraer recursos humanos de especialistas ha sido muy débil. Si no se mejoran las remuneraciones, no habrá especialistas en el sector público. El plan retorno ha sido un fracaso. Apenas 300 van a regresar y ya llevan 2 años en esa campaña y la formación de nuevos especialistas también es muy débil, el número de becas y la política general es débil. Pero hay una solución que venimos planteando desde hace rato, que es reconvertir a los médicos generales en médicos especialistas en atención familiar, porque esos pueden resolver el 60% de la patología, inclusive que necesita algún nivel de especialidad, y ese es un tipo de especialista que en Canadá, Cuba, Inglaterra existe y que en el país la política ha sido débil. Ahora se han ofertado 2.000 becas para médicos familiares, esperemos que se desarrolle eso, pero en el Ecuador tenemos 24.000 médicos generales, 25.000 más o menos, que podrían ser reconvertidos si hubiera un plan serio de reconversión, si hubiera una gran inversión. Y la otra medida es capacitar a los médicos en atención integral, mejorar su nivel de capacitación, y en eso nosotros les invitamos a nuestros compañeros a que se inscriban en nuestros cursos online de 640 horas, como el Estado no hace, como gremio estamos haciendo. Doctor, usted lo ve eso como algunas alternativas, es bueno, pero ¿qué pasa con los esfuerzos que sí se están haciendo, por ejemplo, en estos planes que hay entre la Secretaría del Migrante, el Ministerio de Salud? Usted dice, bueno, son 288 exactamente los que han anunciado que serían profesionales que van a regresar al país con este plan Ecuador saludable, vuelvo por ti, pero según ellos hay muchos más, miles más que ya están inscritos para que puedan volver al país. Podría ser parte de la solución. Sí, pero los miles de inscritos, cuando se enteran de las remuneraciones que ofrece el ministerio y de las condiciones de trabajo que les ofrece, porque ningún médico especialista va a ganar, de los que vengan, a menos que sean jefes de servicios, más de $2.300, y para ganar más de 2.300 tendrán que irse a trabajar a la Amazonía, porque ahí hay bonificaciones y no se cumplen algunos aspectos de estímulos para los especialistas, y por eso hay muchos inscritos, pero solo 300 quieren venir. Ahora, y los 300 son médicos jóvenes fundamentalmente. Otra de las situaciones que se está dando, veíamos lo que ocurría en el IES, pero también allí es la entrega de medicinas, que antes se les daba la cantidad suficiente, a los pacientes una cantidad para 3 meses. Ahora la gente se queja de que solo les alcanza para 1 mes. Entonces, ¿qué pasa? Que les toca volver desde sus provincias para retirar más medicinas. Vemos a afiliados que tienen que ir desde distintas partes del país a Quito para retirar las medicinas, pero se habló mucho de la descentralización. Ese es un saldo pendiente. Entonces, ¿qué pasa con todos los centros de atención en zonas rurales, provinciales, etcétera, que sí se pusieron, que sí se crearon precisamente para que la gente no tenga que viajar a las grandes ciudades para poder atenderse?
El problema más serio es que en los 6 años de gobierno, el gobierno no ha podido o no ha querido implementar un sistema nacional de gestión de insumos y medicamentos, y los trámites de compra son tan engorrosos, difíciles, que para comprar, por ejemplo, pruebas rápidas para VIH se han demorado 5 meses y todavía no existen esas pruebas rápidas. Hay rupturas de stock permanentes y ese es un saldo que el ministerio no creo que está avanzando en nada, el Seguro Social tampoco, y ese es el mayor problema que hay. Si hubiera un sistema de gestión de medicamentos adecuado que incluye también transporte, dispensación en cada nivel, no pasaría lo que está pasando. Doctor, pero entonces, ese es un saldo negativo. Pero con la gran inversión que hay que reconocer que sí ha habido en este gobierno y los esfuerzos en temas de salud por mejoras de atención, sí pueden existir cambios urgentes que se puedan hacer a nivel nacional para recuperar la atención, la buena atención para los pacientes. Bueno, nosotros tenemos mucho miedo a los cambios urgentes porque en las experiencias recientes de declarar emergencia sanitaria, lo único que se hizo es malgastar el dinero, hacer inversiones que hasta ahora hay medicamentos y insumos botados en muchos lugares y se perdió mucho dinero, inclusive se compraron clínicas, hospitales como la Santa Lucía en Quito, la del Millennium en Bato, que están botadas. Nadie hace nada en esas clínicas y fueron inversiones en los planes de emergencia. Este debe ser producto de un plan de crear el sistema de gestión nacional de medicamentos, y en eso yo, por lo menos de lo que sé, no hay una decisión seria política de hacerlo, y cuando no hay esa decisión política seria, el problema de la compra de medicamentos pasa, yo diría, por problemas que pueden generar, no estoy afirmando, corrupción, porque cuando no se compra a granel, en gran escala a nivel central, compran las unidades operativas pequeñas a escala pequeña a precios mucho más altos, y ahí está la trampa de por qué creo que se caen muchas de las compras públicas de medicamentos, y eso hay que corregirlo. Evidentemente, algunos de los retos en este nuevo periodo de gobierno. El doctor Alberto Narváez, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.